que el Señor nos usa como Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Bautismo de arrepentimiento. No conocieron a Cristo, todo el que cree. Todo el que cree en Cristo. El hombre viejo muere y resucita un hombre nuevo. El Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Es el bautismo en el Espíritu Santo una experiencia personal o es para todos los creyentes? ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Bienvenidos a una nueva entrega de su programa Desafiados a la Verdad. Estamos comprometidos con la verdad y tenemos para tratar este tema un invitado que tratará este tema con respeto a la luz de la Biblia, donde está la verdad absoluta en la palabra de Dios. Soy Liana Soto, les agradecemos que continúen con nosotros hasta el final, porque sabemos que será de gran bendición este espacio y este tema. Tenemos un tema muy especial, para muchos muy controversial. Y tenemos un invitado para abordarlo, y es nuestro pastor, Renato García. Gracias, muchas gracias, Liliana. De verdad que sí, que estamos muy agradecidos por estar nuevamente aquí en su programa Desafiados a la Verdad. Estamos bien contentos, estamos felices por las cosas que el Señor está haciendo con nosotros a través, ¿verdad?, del tiempo. Tal y como usted dijo, en esta ocasión vamos a tratar un tema un poco controversial y vamos a hacer lo más bíblicos posible, como siempre lo hacemos, para que esto, ¿verdad?, salga y fluya de la manera correcta, según lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Amén. Pastor, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Como en otros programas habíamos hablado acerca de la Trinidad, es la tercera persona de la Trinidad. No directamente porque hay un orden jerárquico dentro del Dios Trino que nosotros creemos, sino que lo hemos catalogado de esa forma para nosotros poder tener un mejor manejo en cuanto a expresar, simplemente para tener un orden y cómo nosotros poder tratar más bien de entender a Dios, a un Dios Trino como el de nosotros. Amén, amén. ¿Y cómo podemos entender y profundizar en el estudio del Espíritu Santo? Bueno, básicamente nosotros tenemos dentro de la teología la doctrina, la que se encarga de estudiar la doctrina del Espíritu Santo, que es la neumatología. Hablamos de neuma, ¿verdad?, que quiere decir aire, y logía, estudio del Espíritu Santo, la neumatología. Por ejemplo, podemos ver dentro de la rama de la medicina, aquellos que se encargan de estudiar los pulmones y las vías respiratorias se llaman neumólogos. Entonces, porque viene de ahí, la palabra neumatología viene de ahí. Wow. Entonces es algo bien, bien importante. Y además de esto, tenemos la bendición de que el Señor ha permitido a través de su palabra que nosotros le conozcamos más y conozcamos su Santo Espíritu. Alabado sea Dios. Entonces, ¿por quién es dado a nosotros el Espíritu Santo? Bueno, según lo que dice Juan 1:33, el Espíritu Santo es dado por Cristo a nosotros. Recordemos que el mismo Señor, parafraseando el verso bíblico, dijo: es necesario que yo me vaya para enviarle a el Paracleto, ¿verdad?, al Espíritu Santo, al Consolador, como bien lo dice el texto. Pero Juan 1:33 dice de esta forma: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu Santo y permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea, refiriéndose Juan el Bautista al mismo Cristo Jesús. Entonces, podríamos decir, ¿qué es el bautismo con el Espíritu Santo? Bueno, esta es la pregunta, ¿verdad?, que podríamos decir que es la más compleja, porque hay muchas personas que lo relacionan con el hablar en lenguas y piensan, ¿verdad?, que para una persona recibir el Espíritu Santo como segunda experiencia dentro de lo que es el ámbito de la vida del creyente, dicen, y lo conectan con el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque ven, por ejemplo, en el libro de los Hechos,
que cuando ellos recibieron al Espíritu Santo empezaron a hablar otros idiomas, Hechos capítulo 2. Pero real efectivamente no es así. A pesar de esto, vamos a ver a través de este programa el desarrollo del mismo, de que no es tan así cierto como muchos piensan, ¿ok? Porque conectan de manera directa el bautismo con el Espíritu Santo con el hablar en lenguas. Pero vamos, como dije anteriormente, vamos a ver a través de la palabra que no es lo correcto. Entonces, ¿en qué momento ocurre esto? Ocurre el bautismo con el Espíritu Santo en nosotros. Según Hechos capítulo 19, vemos cómo el apóstol Pablo se encuentra con un grupo de discípulos, ¿verdad? Y voy a leer el texto bíblico de manera literal para que podamos entender esto. Oigan bien, Hechos 19:2 dice: aconteció que entre tanto Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: recibisteis, oiga bien la pregunta que hace, recibisteis el Espíritu Santo cuando creíste. Oiga bien, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Verso 3, entonces le dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Porque el apóstol Pablo está hablando de recibir el bautismo del Espíritu Santo cuando creyeron. Básicamente, este texto bíblico nos demuestra que cuando se recibe a Cristo, inmediatamente se recibe a Cristo, pues entonces viene sobre nosotros el bautismo con el Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver una metáfora que quiero hacer, ¿verdad?, con relación a esto. Ahora, mire lo que sigue, escuche bien lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Ellos dijeron en el bautismo del Espíritu Santo, en el bautismo de Juan, ¿en qué fuiste bautizado? Ellos les respondieron: el bautismo de Juan. O sea que estos discípulos eran discípulos de Juan el Bautista. Recuerden que Juan bautizaba en el Jordán y en otros ríos más, y las personas que él bautizaba, lo bautizaba para el arrepentimiento de pecados, pero estas personas, muchos de ellos no conocieron a Cristo. Venían de otras regiones, lo dice la misma palabra del Señor. Sí. Entonces, venían de otras regiones al Jordán a bautizarse. Entonces, no conocieron de Cristo, no escucharon de Cristo. ¿Qué hace Pablo en esta ocasión? Le hace la pregunta y luego le dice, oiga lo que le dice. Dijo Pablo, el verso 4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. O sea, si ustedes prestan atención a estos versos bíblicos, el apóstol Pablo lo que está es que está básicamente evangelizando a este grupo de discípulos. Como si fuera nuevamente. Nuevamente lo está evangelizando porque ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan. Exacto. Para arrepentimiento, pero vuelvo y repito, ellos a lo mejor, aunque la Biblia no lo dice de manera explícita, pero implícitamente podemos ver de que ellos no conocían a Jesús y por eso Pablo tiene que entregarle a ellos la buena nueva de salvación. Ustedes ven, entonces dice aquí, y habiéndoles puesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿A qué? A bautizarlo. Y hablaban en lenguas. Y aquí que está el error. Y hablaban en lenguas. Y la mayoría de las personas y de los cristianos hoy en día identifican el bautismo con el hablar en lengua. Pero ¿qué pasa? Aquí dice claramente, hablaban en lengua y profetizaban. Simplemente lo que quiere decirnos la palabra del Señor a través de esto, es que cuando una persona cree en Cristo de una manera genuina, y esto es bien importante que lo establezcamos. No es que me forzaron a recibir a Cristo, no fue que me forzaron a creer en Cristo. O por miedo. No fue que por miedo fui a los pies de Cristo, no, de una manera genuina. Abre su corazón el creyente, cree en que Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, lo acepta, lo recibe como Señor y Salvador, y entonces en ese momento es bautizado con el Espíritu Santo. Y vamos a explicar cuál es la función del bautismo con el Espíritu Santo, aprovechando la pregunta que usted hizo. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que hace en el creyente el bautismo con el Espíritu Santo? No es simplemente hablar en lenguas,
Porque aquí dice hablar en lengua y profetizaban. Simplemente está diciendo que después que usted recibe a Cristo, recibe el bautismo del Espíritu Santo, en ese momento que recibe a Cristo, en el mismo momento que cree, porque Pablo se lo pregunta, ¿cuándo creyeron? Cuando creyeron, recibieron el bautismo, cuando creyeron. Entonces, inmediatamente creemos, somos bautizados en el Espíritu Santo y empieza a desarrollarse, ¿qué? Los dones del Espíritu Santo. Entonces aquí hay una confusión. Confunden el bautismo con los dones. Con los dones. ¿Ok? Sí. ¿Por qué? Porque dice aquí que inmediatamente Él le pone las manos sobre ellos, el Espíritu Santo los bautiza y hablaban en lengua. ¿Y qué? Y profetizaban también. No se quedaban confundidos. No, si siguieron el proceso de todo creyente, recibir a Cristo, recibir el bautismo del Espíritu Santo y por ende empieza a desarrollarse en el creyente los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Bueno, cuando creemos, recibimos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la función? La función es fundir al creyente en el cuerpo de Cristo. Esa es la función del bautismo con el Espíritu Santo. Fundir, el Espíritu Santo toma al creyente y lo sumerge dentro de. Recuerde que la palabra bautismo viene del griego bautizo, que quiere decir sumergir completamente, que es una palabra que su origen no es un origen religioso, ¿ok? Porque cuando en los tiempos antiguos, por ejemplo, se hundía un barco, decían, bueno, se bautizó ese barco, cuando el barco naufragaba. También, cuando se quería cambiar el color a una túnica, las personas decían, bautízame esa túnica. Quiere decir, sumérgela completamente. Entonces, eso es lo que hace. Cuando nosotros nos bautizan en las aguas, nos sumergen completamente en las aguas. Hace la función de que el hombre viejo muere y resucita un hombre nuevo, una nueva criatura en Cristo Jesús. Hablando del bautismo en las aguas. Ahora, en cuanto al bautismo del Espíritu Santo es lo mismo, pero de manera espiritual. El Espíritu Santo nos sumerge en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Nos funde. Es como usted tener una pieza de oro, ¿verdad? Y usted tiene un lingote de oro derretido a fuego, ya usted sabe, como el fuego alto, como el oro se refina, y usted tiene, por ejemplo, este anillo de oro que yo tengo. Este es el creyente, por ejemplo, cuando cree, y usted deposita ese anillo en ese oro fundido. ¿Qué hace ese anillo cuando cae en ese oro fundido? Se derrite y se une a ese oro fundido que está ahí. Luego que se enfría, ¿verdad? Se vuelve un solo cuerpo. Entonces el individuo, la persona, el creyente se funde en la iglesia. Quiero hacer una demostración a modo de ilustración con respecto a lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Y fíjense en esto. Vamos a tomar esta tableta. Vamos a tomar esta tableta como ejemplo de lo que es el bautismo con el Espíritu Santo. Cuando una persona no recibe a Cristo de una manera genuina, sino de una manera forzosa, que alguien ¿verdad? Lo empuja a que reciba a Cristo, no hay una conversión genuina. Esa persona es ambivalente, ¿verdad? Yo diría que es sin creer. En ese momento no han creído. Claro, porque es algo forzoso. Entonces, ¿qué pasa? Si ponemos esta copa como ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos al Espíritu Santo, a la iglesia, que es el agua. Un ejemplo. Estamos hablando de un ejemplo. Sí. Claro está, un ejemplo, a modo de ilustración. Sí. Y este es el creyente, el nuevo creyente. Míralo aquí donde está el nuevo creyente. Ahora, cuando se forza al nuevo creyente a que reciba a Cristo como Señor y Salvador, pasa esto, mire. ¿Usted ve? Ahí, ¿qué pasó? No pasa nada, porque el creyente no tiene una fe genuina. ¿Usted entiende? ¿Qué pasa? Que a diferencia, y tomamos esto ahora, a diferencia de que cuando real y efectivamente la persona cree en que Cristo es el Señor y Salvador, entonces, ¿qué pasa? Se quita esa coraza, ¿verdad? De su corazón, y el creyente entonces entra y es bautizado en la iglesia.
Y fíjense lo que está pasando ahí. A modo de ilustración. ¿Está viendo? ¿Cómo? Sí. Cómo ese creyente se va adheriendo Adhiriendo. al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si esperamos unos segundos, usted va a dar cuenta de que ya no se va a ver nada en lo absoluto que no sea directamente, ¿verdad?, lo que es el agua en sí. Alabado Entonces, Dios. eso es lo que hace el bautismo con el Espíritu Santo. Funde al creyente al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Mire cómo va el creyente desvaneciéndose y adheriéndose y formando parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Ve? Eso es el bautismo con el Espíritu Santo a modo de ilustración. Y de manera resumida, en toda la explicación que usted ha dado, quedó explicado lo que quiero decirle ahora, pero vamos a decirlo de manera resumida para que quede bien claro en el oyente. Y es que quienes son aptos para recibir este bautismo del Espíritu Santo. Todo el que cree en Cristo. No es alguien que Dios elige. Exacto. No es una segunda experiencia. Eso sucede inmediatamente. Usted cree de manera genuina. Y como lo vimos en la ilustración, mire cómo está el agua. Ya esa pastillita que nosotros introdujimos ahí a forma del creyente pasó a ser, de lo que era una pieza, pasó a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Está unificado. Se unificó, ¿verdad? Se volvió parte de ella. Y eso es lo que procede cuando nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, mira lo que dice aquí la carta a los romanos con relación a que somos sepultados en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 6, versos 4 al 6 dice: porque somos sepultados juntamente con Él, o sea, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue que crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. O sea, ya pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo cuando somos sepultados, cuando somos sumergidos en el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, luego del bautismo con el Espíritu Santo, ¿cómo queda nuestra condición espiritual? Bueno, nosotros sabemos que aunque somos bautizados con el Espíritu Santo, nosotros todavía tenemos una naturaleza caída, ¿verdad? Este cuerpo tiene una naturaleza caída. Recuerden que nosotros no somos ya esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo, pero por voluntad propia. Aleluya, porque Él murió por nosotros. Y eso es lo que decía Pablo, el doulos. Cuando la Biblia habla de siervo, lo que quiere decir en el griego es el doulos, el esclavo. Esclavo de Cristo soy por voluntad propia. Entonces, lo que Pablo quiere decir es que a pesar de todo esto, nosotros tenemos debilidades. Esas debilidades tenemos que entregarse al Señor. Segunda carta a los Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo tiene una lucha acerca de un aguijón, habla acerca de un aguijón, dice la palabra que 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí. Pero la respuesta que Dios le da es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Porque somos débiles. Lo que nosotros no somos es esclavos del pecado, de ninguna manera. Pero seguimos siendo humanos. Ni estamos atados al pecado, pero todavía estamos dentro de un cuerpo que tiene una naturaleza pecaminosa. Por eso es que carne y sangre nos heredarán el reino de los cielos. Por eso es que dice la palabra de Dios que seremos transformados. Así como Cristo, ¿verdad?, fue glorificado, con un cuerpo glorificado, así lo tendremos nosotros. Entonces, real efectivamente, mientras estemos en este cuerpo, tenemos debilidades, por la cual lastimosamente Satanás conoce cuáles son nuestras debilidades y trae a nosotros tentaciones para que nosotros caigamos en pecado. Pero lo importante de todo esto es que tenemos al Espíritu Santo que mora ya en nosotros. Y Él nos da la alerta de cuando llegan esas tentaciones. Lo que pasa es que lastimosamente muchas veces nos hacemos sordos y no queremos escuchar y no prestamos atención a la dirección
y a la directriz del Espíritu Santo en nuestras vidas y entonces caemos en pecado lastimosamente. Así es. Y entonces, ¿qué es? Esto es una pregunta bastante también muy debatida. ¿Qué es realmente la llenura del Espíritu Santo? Bueno, la llenura del Espíritu Santo es algo totalmente diferente a lo que es el bautismo con el Espíritu Santo, porque la llenura sí debe de suceder de manera recurrente en el creyente. Pero yo diría que este tema tendríamos que tratarlo en otro programa para poder explicarlo de la manera correcta. Ahora, yo le voy a hablar algunos versos aquí que hablan acerca del bautismo con el Espíritu Santo. Por ejemplo, Gálatas capítulo 3, verso 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis como revestidos. Usted vio cómo se revistió cuando tiramos la pastilla efervescente aquí. Sí. Se revistió, se llenó, lo arropó, y al arroparlo también, ¿qué hizo? Se unió, se fundió a lo que es la iglesia, a lo que es el cuerpo de Cristo. Primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Usted ve cómo habla la palabra acerca de esto? Y luego en Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10, dice que estamos completos en Cristo Jesús. Oiga lo que dice: porque el que habita corporalmente, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, esto es algo que nos dice Pablo, el apóstol Pablo, recuerde, está escribiendo a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo. Oiga lo que dice Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 12 y 13, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Verso 13. Porque por un solo espíritu, y está en mayúscula, o sea, el Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. A todos los creyentes, a todos los que son miembros del cuerpo de Cristo, miembros de la iglesia. Por tanto, llegamos a la conclusión de que el bautismo con el Espíritu Santo es para todo el creyente genuino que está dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Amén, amén. Entonces, es bien importante que sepamos esto, gloria al Señor, y también algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, de que Cristo es que da el Espíritu Santo. Amén. Cristo es que da. Es necesario que yo me vaya. Hay muchas personas que dicen, pero si el Señor lo da ¿a quién? A toda la iglesia. A toda la iglesia. No es una experiencia, no es que yo tengo que buscar. No, busca, no hay que buscarla. Es que nosotros inmediatamente entramos a la presencia de Dios de manera directa, oiga bien, y de manera genuina. Pues entonces aquí va a pasar lo que le mostré ahorita. Aquí viene el creyente nueva vez, vuelve el creyente a sumergirse, a bautizarse. Recuerde que bautizarse quiere decir sumergido completamente. Aquí viene el creyente a sumergirse en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y aquí se ve cómo otra vez, ¿verdad? A modo de ilustración, vemos cómo el creyente es sumergido completamente y el creyente es adherido al cuerpo de Cristo. Ese es el verdadero, esa es la función del bautismo con el Espíritu Santo, adherir al creyente al cuerpo de Cristo. Hay muchos espíritus, pero Espíritu Santo, solo uno. Amén. Y es Dios. Amén. Cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que tener mucho cuidado de cómo vemos lo que leemos. Espíritu Santo siempre está en la Biblia escrito con mayúscula. Podríamos decir que un 90% de lo que un 95% casi, cada vez que se refiere al Espíritu Santo, se escribe en mayúscula, a diferencia de que algunas excepciones por signo de puntuación y cosas así por el estilo. Recuerden que nuestra amada Biblia, Reina Valera,
está traducida al español, es una traducción. Sí. O sea, no es la Biblia en sí que fue escrita, por ejemplo, en el caso del Nuevo Testamento, en el griego, no son los mismos signos de puntuaciones, y al igual que en el hebreo tampoco. Entonces debemos tener bien pendiente eso. Ahora, como usted dice, hay varias connotaciones que se le da a la palabra espíritu. Por ejemplo, cuando habla de el espíritu del hombre, es uno. Por ejemplo, cuando Cristo en la cruz del Calvario dice, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, se está refiriendo al espíritu del hombre, no al Espíritu Santo. Al espíritu del hombre, al que le da vida. ¿Ok? También la Biblia habla de espíritus inmundos, como por ejemplo el endemoniado de Gadara, que tenía una legión de espíritus inmundos. ¿Ok? Pero también está lo que es el Espíritu Santo, que como usted dice, casi siempre, ¿verdad? Se escribe con mayúscula al inicio. A lo mismo que en el Antiguo Testamento se le llama el Espíritu de Dios. En el caso del Espíritu Santo, en el Antiguo Testamento, bajaba sobre los profetas o los reyes o los sacerdotes cuando Dios tenía un propósito en sí. Ahora, con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ya el Espíritu Santo no desciende de vez en cuando, sino que mora en nosotros. Mora en nosotros. Esa voz que muchos escuchan cuando quieren hacer algo malo, que muchos dicen es la voz de la conciencia, a veces, ¿verdad? Se confunden algunos cristianos. Sí. Es la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, no lo hagas. Amén. No lo hagas. Pero como dije anteriormente, muchas veces nos hacemos los sordos y entonces caemos en pecado y le fallamos a Dios. Si no tuviéramos el regalo del Espíritu Santo, pastor, no hubiera santificación en nosotros. No hubiera forma de mantener la santidad. No hay forma. No hay manera. No hay forma. Por eso es que Cristo dijo, es necesario que me vaya para que venga entonces el ayudador, el consolador, el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Por eso es que cuando el Señor partió, le dijo que esperaran. Y ellos esperaron hasta que fueron investidos del Espíritu Santo. Y luego de ahí fue que empezaron ellos a ministrar, amén, a predicar el Evangelio en todos los lugares, pero recibieron poder. Amén. Recibieron poder. Que es como dijimos ahorita, que vamos a hacer otro programa con la llenura del Espíritu Santo. Amén. Pero recibieron poder del Señor. Claro que sí. Y hablaban con denuedo, pero hablaban en lenguas. Todo eso. Que, disculpe que le interrumpa, que las lenguas son idiomas, porque la misma Biblia lo dice, que son idiomas. Hablaron en árabe, hablaron en qué, hablaron también en los del Ponto, como hablaban en el Ponto, en Capadocia. Allá en África hablaron africano y por eso es que eso causa un impacto, pero eso es verdad, otro tema para otro programa. Porque de este programa salen 2 programas más. Pienso que sí. Hasta ahora mismo rápidamente salen 2 programas más. Amén. Sale uno con la llenura del Espíritu Santo, que es bastante amplio. Amén. Para explicarlo. Y también sale el hablar en lengua, que está todo, las personas lo tienen como ligado todo, pero cada cosa tiene su lugar, no es lo mismo. Tenemos el bautismo del Espíritu Santo, primeramente, que cuando el individuo cree, llega a los pies de Cristo de una manera genuina, está la llenura del Espíritu Santo y está también los dones del Espíritu Santo. Son 3 cosas que son totalmente distintas, pero van unidas, pero son distintas. Son distintas, y por eso la vamos a tratar en otro programa, porque son distintas, para que quede claro el tema de hoy, bien claro, y no siga como está, como muchos creyentes lo tienen como ligado. Así es. Y por eso viven confundidos, haciendo una serie de confusiones en otros, porque el detalle es ese, que es que el que está confundido confunde a otro. Así es. Por eso... Y lo que hemos hablado bíblicamente. Recuerde que el Pablo hace la pregunta, amén, ¿recibieron al Espíritu Santo, el bautismo, cuando creyeron? Porque es cuando se cree. Exacto. Ahí, en ese momento de creer, mire cómo está el creyente, mire cómo está. ¿Se nota? ¿Hay un creyente ahí? No.
ahí no hay un creyente, ahí está el cuerpo de Cristo, la iglesia, hablando de verdad de manera alegórica, ahí está el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ahí está Poniendo un usted, ejemplo. ahí estoy yo, ahí están todos los que fueron directamente al Señor y por ende fuimos bautizados en el Espíritu Santo y nos fundió al cuerpo de Cristo, como ilustración. Y qué bueno es saber que contamos con el Espíritu Santo. Amén. Porque el camino de la fe, sin el Espíritu Santo, no hay manera de llevarlo. No hay forma. No hay forma de continuar, No hay forma. no hay forma de llevarlo, no hay forma de salvarse. No, no hay forma. O sea, el Señor se encargó desde el inicio del Edén en buscar nuestra salvación, Así es. en proveérnosla. Y Él es que nos la da. Recordemos que el Espíritu Santo es el que hace el trabajo en Sí. el no creyente de redarguir su corazón. Así es. Él es que trae arrepentimiento. O sea, no hay forma de ser salvo si no hay un arrepentimiento. Y quien trae el arrepentimiento en el inconverso es el Espíritu Santo de Dios. ¿Usted entiende eso, verdad? Sí, claro que Yo sí. sé que los amigos también lo entienden, pero es bueno explicarlo. Quien trae el arrepentimiento del inconverso es el Espíritu Santo, es el que redarguye nuestro corazón. Ese día tan maravilloso que sentimos ese redarguir, que muchos de nosotros lloramos de manera desconsolada, otros brincamos, otros nos regocijamos en el Señor, y ese impacto que causa en nuestro corazón, en nuestra mente, ese redarguir, esa corrección, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos corrige a nosotros mismos que somos creyentes, Sí. que somos parte del cuerpo de Cristo, nos Sí. corrige, nos alerta, nos ayuda, nos consuela. Qué maravilloso es Dios. Yo diría que cuánto nos ama el Señor, que nos provee todo. Amén. Nos provee todo. Nos provee la salvación, pero en el camino nos sigue ayudando Amén. a sostenerla. Nos deja el manual. Y nos dejó su palabra. Nos deja su palabra, que es el manual de todo cristiano. ¿Verdad? Exactamente. Para vivir una vida en santidad conforme a la voluntad de Él. Entonces, si nosotros, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo, cumplimos con lo que el Señor nos dejó aquí. Amar a nuestro prójimo, amar a Dios. Que se amen los unos a los otros como yo los amé, dice el Señor. Si nosotros cumplimos con eso, no haciéndole daño a nadie, dejándonos llevar por medio del Espíritu Santo, a amar a quien no nos ama, amar a nuestros enemigos, es lo que el Señor, ayudar, no solamente a la iglesia, no solamente a los creyentes, no solamente a los hermanos de la fe, a todos. Solamente con el Espíritu Santo en nosotros lo podemos hacer. Solamente, óigame, solamente a medio de chiste. Amar a un enemigo No es fácil. no es fácil. Amar al vecino que te pone la basura frente a la casa. No es fácil. No es fácil, pero eso lo hace el Espíritu Santo en nosotros. Pone el Señor misericordia, pone amor por aquel que nos hace daño. Y esto no es que cuando una persona viene a Cristo, hay personas que predican a alguien y se toman como, vamos a decir así, como esa honra para ellos. Oye, yo le hablé y él vino. Yo me gané esa alma para el Señor. ¿Te lo he oído, verdad que sí? Claro que sí. Y hablan como con un orgullo porque le hablaron a esa persona y la persona vino a Cristo. Yo digo, y sé que lo dice la Biblia y usted lo explicará mejor, que es el Señor que lo llamó. Así es. No importa si tú le hablaste, si le habló otro, si le habló un tratado, si oyó un podcast, si oyó una campaña. Oye, hay personas que han venido al Evangelio de Cristo sin oír nada, vamos a decirlo así, porque es muy difícil en estos tiempos que no hayan oído hablar de Dios, muy difícil. Ahora bien, hay personas que han venido solo en su intimidad al Señor. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo Amén. que llama. Hay personas que que llegan a los pies de Cristo de una manera muy desesperante y se arrodillan en un momento determinado sin que nadie le predique en el momento. Exacto. Pero recuerde que han recibido palabra, han recibido el llamado. Pero, oiga bien, por eso que el apóstol Pablo, tratando de resolver un problema que había en la iglesia de Corinto, que decían, no, yo soy un grupo de Apolo, otro yo soy de Pablo. Pablo dice, óigame, para resolver esto, recuerden algo, yo planté,
Apolo regó, regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y después dice, ni el que planta es nadie, ni el que riega es nadie, sino Dios es el que da el crecimiento. ¿Por qué? Porque la gloria es de Dios. A modo de ilustración, usted nunca ha escuchado a nadie que lo hayan operado de cualquier problema. Le han hecho una cirugía, por ejemplo, una cirugía de apendicitis, ¿verdad? Usted no ha escuchado a nadie que dice, wow, pero ese bisturí estuvo, mire, fenomenal. ¿Cómo me operó ese bisturí? ¿Cómo esa tijera cortó la carne? ¿Cómo ese láser pudo coser? No. El médico. Hablan del médico. Y eso es lo que pasa en nosotros. Nosotros simplemente somos instrumentos Amén. del Señor, que el Señor nos usa como Él quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera. Pero la gloria es para Él. Absolutamente. Que nos utiliza. Absolutamente. Conforme a su voluntad. Amén. Nadie le da mérito al bisturí. Nadie le da mérito a la tijera. Nadie le da mérito al hilo para coser. Toda persona que es intervenida quirúrgicamente siempre le da el mérito al médico que le operó. Entonces, pastor, nosotros vamos a tener que hacer como si fuera una serie. Podemos hacerlo, claro que sí. Que va guiando, ¿verdad que sí? Seguro, seguro. Porque es que esto un tema trae otro, pero van todos como unidos. Ahí. Exacto. Entonces, vamos a tener que hacer como una serie, como usted, pastor, ¿verdad seguro que sí? Seguro. Siempre y nosotros encantados de eso. Siempre estamos a la disposición, claro que sí. Así que le damos las gracias por habernos invitado nueva vez a su programa y sabemos que nuestra audiencia, ¿verdad?, será bien edificada con esto. Hemos utilizado la palabra de Dios. La palabra ha hablado por nosotros. Entonces, sigamos lo que dice la Biblia. Démosle seguimiento a lo que el Señor, al manual que el Señor nos dejó para poder nosotros mantener una vida en santidad conforme a la voluntad de Dios y poder alcanzar la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Si este programa te fue de edificación, necesitamos, y te digo la palabra necesitamos, que lo comparta, porque nosotros queremos, ¿verdad, pastor? Claro que queremos llegar a multitudes. Esta es la visión de este espacio, llegar a multitudes, llegar a todo el mundo de ser posible, para que conozcan la verdad, porque la verdad es Cristo. Amén. Y queremos que lo compartas, que le dé me gusta, que se lo compartas a otra persona, pero también que le des a la campanita, porque cuando no le dan a la campanita, a veces el video no llega directamente cuando es compartido. Pero si le das a la campanita, lo compartes, nos estás ayudando a permanecer en YouTube para seguir esparciendo el Evangelio y por ende están predicando con nosotros. Amén. Le están sirviendo de bendición a otras personas. Amén, para que lleguen a los pies de Cristo también. Amén, exactamente. Entonces, unidos podemos. Amén. Unidos podemos hacerlo, unidos podemos llegar. Queremos agradecer su intervención, pastor. Sabemos que ya de antemano tenemos una serie ya con todo esto. Y queremos saber, pastor, nuevamente, sé que al principio, cuando usted vino la primera vez, dijo su contacto, pero me gustaría que usted repita la iglesia, la dirección, y Amén. Si le pueden llamar y contactar, claro, también. Claro que sí, nosotros estamos, para la gloria del Señor, pastoreando en el 1260 de Tiriot Avenue, 1260 de Tiriot Avenue en el Bronx, Nueva York. 1260 de Tiriot Avenue está en el tren 6, ¿verdad? Está entre las paradas de St. Lawrence y la de Hawk Point, ¿ok? Ahí está nuestra congregación. Tenemos esas dos paradas de trenes, cerquitica de nosotros, 1260 de Tiriot Avenue. Tenemos nuestro servicio los martes, tenemos estudio bíblico a partir de las 7 de la noche. Los sábados tenemos escuela de música. Oiga bien, escuela de música. Si usted tiene deseo de aprender algún instrumento, pues acérquese a nosotros, acérquese a nuestra congregación los sábados a partir de las 4:30 de la tarde y los domingos nuestro culto, ¿verdad? Nuestro servicio dominical, pues entonces es a partir de las 10:30 de la mañana. Así que les esperamos, mis amados hermanos, su amado hermano y amigo Pastor Renato García y la ministra Iliana Soto. Y no quiero dejar de decir que nuestra congregación, la iglesia que usted pastorea, la vid verdadera,
tiene parqueo privado. Bueno, sí, tiene Eso es muy importante aquí en el Bronx. Claro que sí, tenemos un parqueo privado, ¿verdad? Donde usted y pueda gratis. cómodamente, ¿verdad? Parquear su vehículo, Sí. que es una bendición, porque es muy difícil aquí en el Sí. Bronx encontrar un parqueo para los vehículos. Pero Así que no hay excusa para no asistir a la iglesia. no hay excusas. No hay excusa porque hay parqueos privados y gratis. Y gratis. Aleluya, Así gloria es. a Dios. Pastor, muchísimas gracias por haber asistido. Gracias a usted, de verdad que sí, que es un placer para mí, sabiendo que la gloria y la honra le pertenece al único, al Cristo de la gloria, aquel que murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó y nosotros como iglesia le esperamos. Amén. ¿Podemos hacer una oración de despedida? Claro que sí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Ahora te pedimos, Señor, de una manera especial, que este programa, Padre Santo, cale lo más profundo de los corazones de aquellos que puedan verlo, escucharlo, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir predicando tu palabra conforme a tus designios en gloria, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad siempre, Señor. Trae bendición a aquellos que escuchen este programa y a aquellos que lo puedan ver, Padre Santo, para tu gloria y tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me lo bendiga y que lo bendiga a todos. Amén. Estuvo con ustedes en su programa Desafiados a la Verdad, Pastor Renato García e Iliana Soto. Bendiciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Dios les bendiga.